no ar. Bem-vindos à nossa primeira live internacional. Essa live vai ser, na sua maior parte, em espanhol, pelo menos os nossos convidados. E bem-vindo à nossa primeira live internacional para os nossos convidados de Argentina, Colômbia, Paraguai. Aqui conosco, representante de FITA, Federación Argentina de Industrias Textiles, Luis Tendlars, presidente. Representante de Colombia, de ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Juliana Calá, es directora de Cámara de la Moda y Textiles de la ANDI. Y de Paraguay, Asociación Industrial de Confeccionistas de Paraguay, Diogo Dalt, de presidente. Conosco está a Adriana D'Agostini, da ABIT também. Ela irá ajudar o pessoal do chat para fazer perguntas, traduzindo as perguntas em português para o espanhol para os nossos convidados. Vai ser a única interação de português para espanhol. Não haverá tradução em português, ok? Lembrando, para usar o navegador Chrome, utilize navegador Chrome, usar fone de ouvido, usar auriculares. Antes de fazer las perguntas, usar de hashtag, ok? Fernando, la palavra es tuya. Bom, muchas gracias, muito obrigado pela presença de Juliana, Luis, Diego, nesta live, que é a primeira live que hacemos com a presença de convidados internacionais. A ideia deste nosso encontro, eu vou falar em português, devagar, para que as pessoas possam, nossos convidados possam captar o que eu estou colocando. A ideia é trazer uma visão do que está se passando neste momento na Argentina, na Colômbia e no Paraguai, em função da pandemia que nos acomete. Então, os nossos convidados, no primeiro momento, darão a visão do momento atual dos seus países, o que está funcionando, o que não está funcionando, medidas de segurança, medidas de apoio às empresas, medidas de apoio às pessoas. No segundo bloco, eles comentarão que veem como perspectiva para o futuro, para nós, então, abrirmos para perguntas e respostas de cada um deles. Então, todos os três países têm indústria importante no nosso segmento, e todos eles terão muita coisa para nos contar, para nós aprendermos também com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Eu vou pedir, em homenagem às mulheres, pela gentileza e educação, para que a Juliana comece a fazer a sua exposição sobre como está a Colômbia neste momento, neste contexto de Covid-19. Juliana, por favor, a palavra é sua. Juliana, está ahí? Juliana. Ya tenía desactivado el micrófono. Fernando, muchas gracias por la invitación. Diego y Luis, encantada de conocerlos. Ligia, gracias por tu ayuda. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Les voy a hacer como en preámbulo, a contar un resumen de lo que ha pasado en Colombia. En este momento ya llevamos 11.613 casos de coronavirus, con 463 muertes. La industria en este trimestre ha tenido la caída más grande de toda la historia, con un 5.5%. En cuanto a las industrias, cuando tocó cerrar las empresas,
cerraron y pues en el 85% de su capacidad productiva, ya que quedaron funcionando unas muy poquitas que estaban haciendo ropa quirúrgica. Y ya les voy a contar porque la industria ha empezado a reabrir desde hace una semana y ahora más o menos está trabajando con el 30%. El efecto de la pandemia en el mercado ha sido pues el peor de la historia, abril el peor, pasaron en cuanto al consumo de ropa, si antes de todos los gastos que tenían para su consumo en alimentos y en entretenimiento, educación, el 2.7% más o menos era para la compra de ropa, ahora cayó al 0.7%. También hemos estado muy preocupados por la falta de liquidez. Tanto las industrias como las grandes, pues como el comercio, se les hizo una encuesta de con cuánta plata disponían para cubrir los salarios y los impuestos y las retenciones en la fuente, etcétera, y coincidieron en que ya solo el flujo de caja y el efectivo tendrían hasta finales de mayo. Así que para junio van a tener que recurrir a préstamos, incluso muchos comercios anunciaron que podrían hasta cerrar su negocio. También se presume que esta situación nos llevará a una recesión económica cercana a menos 2.4% del PIB. También en cuanto al gobierno, sí, pues hemos estado como muy orgullosos porque el gobierno ha tomado buenas medidas dentro del poquito dinero que ha tenido, lo ha podido manejar muy bien. En principio se dedicó a inyectar los recursos al sistema de salud para prever que pudieran atender los casos de coronavirus. Luego estuvieron pendientes que hubiera aprovisionamiento de productos alimentarios, farmacéuticos, agroquímicos y todos los de primera necesidad. Luego ya empezaron con recursos para los más vulnerables. Se dieron cuenta que tenemos, pues, o se dieron cuenta no, pero ha sido muy grave soportar tantos millones de empleos informales que había, y con esta crisis ha sido más notorio la pobreza. Entonces se han encargado de tratar de sacar de la pobreza absoluta más o menos a 20 millones de personas que no tenían dinero para vivir. Han subsidiado muchos servicios públicos, han sacado ciertas líneas especiales de crédito, y la última medida que ha sido muy bienvenida, que anunciaron ayer, fue unos recursos para atender las necesidades de nómina de las empresas, subsidiando el 40% del salario mínimo, siempre y cuando la empresa haya reportado una disminución del 20% en su facturación. El gobierno ha tomado muchas medidas laborales, entre ellas poder sacar a vacaciones a los empleados sin previo aviso, poder suspender los contratos por fuerza mayor, poder suspender los pagos a cajas de compensación y SENA, que es como el SENAI allá. Suspendieron la obligación de pago de prima, que es medio salario que se paga en el mes de junio a todos, se puede suspender y no pagarlo. Se puede disminuir el aporte a las pensiones para cierto grupo de trabajadores, modificaron la modificación de la jornada laboral con disminución de salario siempre y cuando haya acuerdo entre el trabajador y el empleado, entre otras. En cuanto a las medidas de comercio exterior, sé que como Brasil también hubo reducción arancelaria para poder importar productos relacionados para atender la emergencia de COVID, y algunos insumos que necesitaban para la producción también se les puso un 0% de arancel. Adicionalmente hubo restricción de importaciones de productos de la salud. En cuanto a las medidas tributarias, se extendió el plazo de la declaración de renta de algunos pagos hasta el mes de noviembre, y se está tratando de agilizar el proceso de devolución de impuestos por parte del gobierno. ¿Qué más? Y luego, en cuanto al sector, al principio se pudo funcionar solo los sectores del sector textil confección que hicieran
insumos para la salud. Luego, hace 2 semanas, se diseñaron unos protocolos de seguridad para que las empresas pudieran empezar a trabajar, se hizo el lobby con el gobierno y decidieron que ciertos sectores de la manufactura podían empezar a funcionar desde el lunes pasado. Es así como ya bastantes empresas del sector hagan insumos para la salud o para exportar o para lo que sea, pueden funcionar completamente cumpliendo sus protocolos. Y ahora, este lunes, autorizaron el canal de distribución para comercialización al por mayor y para, por ejemplo, para las ventas electrónicas para el sector. Entonces, más o menos como preámbulo, ese es el panorama. Obrigada, Juliana, por suas considerações iniciais. Obviamente, feliz de saber que o governo colombiano está tomando medidas importantes, que está atendendo, pelo menos em parte, às necessidades da indústria e que o PIB de vocês tem uma previsão de queda relativamente pequena, de 2,5%, 2,5%. Nossa previsão de queda no Brasil é uma previsão, pelo menos o dobro desta previsão de queda. Mas vamos trabalhar para que essa realidade, essa previsão não ocorra. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Luiz, para dar um panorama da Argentina. Fique conosco, Juliana. Bueno, si me escuchan, buenas tardes. Agradezco mucho a Fernando la invitación para este evento. Un gusto, Adriana, un gusto, Juliana, por participar de la reunión, igualmente a Diego. Bueno, paso a comentar un poquito la situación en Argentina. Evidentemente es bastante similar a lo que ocurre en Colombia. Esta cuarentena que decidió el gobierno el día 19 de marzo fue obligatoria para todas las empresas y todas las personas, excepto las que estaban vinculadas a los temas de salud. Prácticamente las fábricas textiles y los negocios y los comercios han estado cerrados prácticamente hasta hoy, donde empieza de a poco a haber una pequeña apertura en las plantas en el interior del país y en el comercio en el interior del país. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde viven prácticamente el 30% de la población argentina o más, esto permanece todavía cerrado y con permisos necesarios para funcionar en algunas actividades. La cuarentena es muy dura, hace prácticamente casi 60 días que las empresas no producen y no facturan. La cadena de pagos quedó rota. En la Argentina trabajamos con un sistema de pagos de cheques diferidos, los cuales han tenido rechazos en su gran mayoría, que va entre el 40 y 50% de los cheques depositados en los bancos fueron rechazados. Eso hizo una disminución importante del capital de trabajo de las empresas. Entonces, el gobierno está, a partir de este momento, dando una ayuda económica para pagar salarios, donde en el mes de abril colaboró con el 50% del salario, en el mayo acaba de anunciar que va a hacer lo mismo. En los temas impositivos y financieros, el gobierno ha establecido una tasa preferencial para descuento de estos cheques o financiación a las empresas, a una tasa preferencial con respecto a la inflación argentina, que todos sabemos que es muy alta, y a su vez está autorizando planes de pagos en el sistema impositivo para poder diferir algunos vencimientos y hacer algunas excepciones para pagos en cuotas. En el tema de energía, el gobierno autorizó a las empresas a bajar los costos de los cargos fijos, que son estos cargos que normalmente uno hace contratos y debería abonarlos aunque no esté produciendo. Esto lo está desarticulando el gobierno, se va a pagar la energía por la que se use.
Así que prácticamente con las empresas paradas, con la energía sin utilizar y los comercios cerrados. La realidad es que ya se empieza a abrir algunas empresas, pero al no tener pedidos de los comercios que están cerrados, prácticamente la evolución es muy baja, llegando alrededor del 15% de la producción estándar. Las provisiones que se manejan hoy en día es que en el segundo semestre de este año estaremos trabajando alrededor entre el 25 y 30% de la capacidad y probablemente en el primer semestre del año que viene lleguemos al 50-60%. Esto depende también de la evolución de esta pandemia, el encuentro de algunos remedios que puedan mitigar el tratamiento o la aparición de alguna vacuna que, por lo que dicen los expertos, va a durar cerca de 1 año y medio, 2, y para llegar a nuestra región tal vez un poco más. Se dio la particularidad que tenemos sectores de la República Argentina que no tienen ningún caso registrado. Esto ha generado por primera vez en muchísimos años que se haya afectado con fronteras internas el paso de una provincia a otra. Esto es novedoso, esto dificulta mucho. En varias de estas provincias, para poder trasladarse, como no hay vuelos, tiene que hacerse vía terrestre, solo están autorizados los transportes de carga. Las personas al ingresar de una provincia a otra tienen que hacer cuarentena. En algunos casos son de 2 semanas, en otras provincias son de 3 semanas. Así que prácticamente el tránsito interprovincial quedó completamente apagado, no hay movimiento. Lo que se está viendo es que hay un creciente desempleo en la población. Argentina tiene un porcentaje elevado de parte de su economía que está en el mercado informal. Esta gente que no tiene ninguna protección de salud y ninguna protección de asistencia, el gobierno dio un subsidio para que ellos puedan tener algún tipo de ingresos. Se han anotado alrededor de 9 o 10 millones de personas para recibir este subsidio. En una población de 44 millones de habitantes, es un número impresionante de gente que está anotándose. La realidad es que la pandemia está dando algunas señales muy importantes de que va a haber una caída no solo de demanda, sino del empleo. Y probablemente por las regulaciones que tenemos en nuestro país, este empleo se va a ver perjudicado la gente joven, porque van a ser los primeros en tener sus despidos. Entonces se está trabajando con el gobierno para tratar de mitigar esto y probablemente haya que buscar una solución de algunas jubilaciones anticipadas para que la gente joven pueda ingresar al mercado de trabajo, si no la situación social se va a ver caótica, teniendo en cuenta que muchos de estos jóvenes fueron a familias jóvenes con hijos. Esto es un tema que lo vamos a tratar seguramente después cuando hablemos de las consecuencias. Así que bueno, más o menos esta es la situación de Argentina. Me reservo para luego hablar de las consecuencias que estamos viendo y el futuro de lo que vendrá, y pasaría mi palabra al futuro dialoguista. Muchas gracias. Gracias, Luis. Um quadro também muito difícil, queda enorme de produção, de desemprego, aumento de desemprego, e nossa região mostrando todas as misérias que temos e tantas inversões que teremos que fazer no âmbito de saúde, educação. Esperemos que essa crise tão dura, que está trazendo tantas perdas, nós consigamos corrigir problemas que nos levem a um tempo melhor à frente. Essa crise traz muitas dores para que a gente não aprenda muito com elas, para poder engatar um outro ciclo depois que nós sairmos dessa fase mais crítica. Eu convido agora o Diego a fazer a sua apresentação sobre como está o quadro no Paraguai, e funcionamento ou não, fábricas, lojas, para que nós tenhamos aí fechada a primeira etapa de
visão panorâmica do estado atual. Por favor. Fernando, muchas gracias. Un saludo a Luis y a Juliana. En general la situación acá en Paraguay no difiere mucho de lo que estuvieron comentando los colegas. Por suerte sí tenemos una situación sanitaria bastante controlada, gracias a Dios, gracias a las medidas que se tomaron de forma anticipada en relación a esta pandemia. Hoy tenemos 762 casos y por en cuanto 10 muertes. Y últimamente, en los últimos 15 o 20 días, el 90 o 95% de los casos son casos de personas que vinieron del exterior y hoy se encuentran en albergues. Por ese lado, tenemos una situación relativamente controlada desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista económico, sí, es una situación muy complicada. El gobierno ha tomado una serie de medidas muy similares a las que mencionaron en todo sentido en relación a la protección del empleo, a la financiación de las empresas. Lastimosamente hoy, si bien las medidas en general son acertadas, la industria y el empresariado en general no ha terminado de recibir y de sentir de que efectivamente eso se haya materializado en la medida de la necesidad, ya que desde el 10 de marzo que arrancó la cuarentena en Paraguay, bueno, como se imaginarán, los comercios están cerrados con facturación cero y batallando para tratar de mantener la nómina y ver cómo salir de esta situación y de qué manera será en el momento que se reabra todo. Hoy en día, esta semana se empezó a abrir lo que acá se menciona como la cuarentena inteligente. Se empezaron a abrir las industrias con una ocupación muy baja realmente, y se prevé que esto se vaya haciendo por etapas. Desde el 25 de mayo empezarían a operar ya los comercios menores de 800 metros cuadrados y desde el 15 de junio ya los mayores. Todo siempre controlado y monitoreado según cómo vaya avanzando la situación de la enfermedad, ¿verdad? Por en cuanto, y digo por en cuanto porque yo creo que es muy difícil tener una medición exacta de cuánto puede afectar el PIB, pero hoy también se estima que tendría una caída del 1,5, del 2. Yo creo que es muy apresurado para saber cómo eso va a afectar la situación de esta pandemia. Se va a empezar a sentir realmente una vez que se levante la cuarentena. En ese momento vamos a empezar a ver con qué realmente estamos lidiando en todos los sectores. El sector industrial textil y confeccionista en Paraguay emplea de forma directa e indirecta a cerca de 200.000 personas. Es un número muy alto en relación a nuestra población, que está en torno de 7 millones de habitantes. Es un sector muy preponderante en nuestra economía. Y hemos tenido una situación dispar en relación a los distintos tipos de empresas. Obviamente, reitero, las comerciales están cerradas y hoy están empezando a trabajar con el esquema del delivery. Bueno, eso da una cierta de rotación, pero no, como nos imaginamos todos, no es suficiente para mantener la estructura. Y la industria ha estado colaborando bastante. Yo calcularía que en el eje del 30-40% con el tema de la fabricación de mascarillas y de ropa quirúrgica. Y bueno, estamos trabajando desde el gremio en conjunto con el Estado para tratar de potenciar la compra de esos insumos de industria nacional, a ver si de esa manera por lo menos podemos hacer de llevarle a la gente hasta por lo menos superar esta situación, que se cuente con trabajo y que podamos arrancar la post-cuarentena con una situación un poquitito más favorable. Gracias. Algo muito importante numa pesquisa feita recentemente sobre a estrutura de capital das empresas, mais de 60% das empresas disseram que elas teriam capital de trabalho para aguentar um mês sem faturamento, sem faturação. Poucas aguentariam muito mais de um mês. As maiores aguentam. E isto é um desafio enorme, porque na medida que vai ficando mais tempo parado por necessidades de saúde, você começa a
esgarçar, você começa a desmantelar a cadeia produtiva. Para isso precisa de crédito, para as empresas ultrapassarem essa fase. Olhando para esta ultrapassagem, levando em conta o que vocês estão enxergando, o Luiz informou que espera trabalhar em torno de 35%, mais ou menos, no segundo semestre, na segunda parte do ano, e só em 2021 uma posição de crescimento maior. Qual é a visão de vocês sobre essa rampa? O Luiz já deu a posição dele, mas como é que vai ser essa rampa? Aqui, se nada acontecer, nem de bom, nem de ruim, as empresas esperam caminhar numa rampa de 35 a 40, 30 a 35 em junho, meses, e na melhor das hipóteses, chegar a dezembro com 60, 65, 70% de uma operação normal. Como estão vendo o quadro pós? Como esta estrutura, essa crise vai criar problemas de relação de crédito, que precisa de plata para colocar a economia para funcionar? Como é que você está vendo, Juliana, essa volta da indústria? A indústria está muito sofrida, está muito sacrificada, o consumidor colombiano ele está naquilo que ele pode gastar, ele diminuiu a compra de prendas, mas aqui no Brasil, uma grande varejista que já pôde abrir 100 pontos de venda, dos 600 que ela tem, está encontrando um movimento nas lojas abertas da ordem de 65% a 70% do movimento normal, que é um número interessante. Como é que vocês estão vendo aí o consumidor da Colômbia, da Argentina e do Paraguai? A pergunta vai valer para os três, começando por você, Juliana. Pues a ver, aquí hay varias empresas. Hay algunas que en este momento están funcionando al 100%, porque se metieron a hacer insumos para la salud o porque están cumpliendo con exportaciones que tenían pendientes. Y las que producen para venta de consumo de comercio solo están funcionando con un 30%, que es lo que venden más o menos aproximadamente, que es lo que le venden al consumo por compras electrónicas. Y más o menos le apostamos a que eso podrá pasar al 50 y 60%, pero no vemos muchas que pueda ir mucho más allá. Creo que las que están funcionando al 100% entregarán sus pedidos y se va a parar. Más o menos eso es lo que estamos viendo. Luis, ¿cómo ve? Sí, bueno, lo que nosotros estamos viendo es que la pandemia no es una pandemia de esta región, sino que es global. Y esta globalidad hace que en el mundo haya una oferta impresionante de mercadería, donde en muchos casos no hay ni piso de precio para ellas. Hemos visto estos días que las grandes tiendas en Europa y en Estados Unidos están alquilando grandes depósitos para acumular las miles de millones de prendas que están sobrando en el mundo. El consumo cayó textil en el mundo. Cuando uno dice que el PBI va a caer 6% o 5% de un país, no dice cuánto cae el textil, dice el país. Entonces, el consumo textil está cayendo enormemente. Las asistencias financieras en las crisis, como tenemos experiencia en Argentina varias y muchas veces ya, llegan un poco tarde. Llegan, pero llegan tarde. Esto hace que muchas empresas cierren y quiebren. Evidentemente, en un mercado donde va a consumir el 40%, no va a poder quedar el 100% de la industria. Esto va a hacer que muchas empresas
tengan problemas no solo financieros, sino problemas reales para seguir existiendo. El mundo va a empezar a negociar por bloques. Nuestro bloque es un bloque de materias primas que se distinguió en los últimos años siendo exportador y productor de todas las materias primas, salvo el sintético. Nuestra región es productor de materias primas. Ahora, los bienes terminados que hay en Asia superan la imaginación de una persona. Si nosotros podemos trabajar en bloques, si Sudamérica puede trabajar en bloques, poder entrar con nuestras materias primas en las cadenas de valor y llegar a nuestro consumo, probablemente podamos mejorar esa actividad económica en el textil de nuestra región. Si van a entrar las mercaderías importadas cuando vuelva el consumo, donde no hay un piso de precio, esto puede ser agravante a la situación que estamos viviendo. Nosotros con experiencia sabemos, Argentina ha tenido muchas crisis económicas, no de esta magnitud internacional, pero sabemos que las recuperaciones son lentas y el consumo viene lentamente. Hasta que no aparezca nuevamente demanda de trabajo, si los estados no inyectan capacidad de demanda, la situación va a ser difícil. Evidentemente no solo cae el consumo, también caen las empresas. Tenemos que ser conscientes de eso. La financiación va a ser importante, pero también estemos atentos que los estados ayudan, pero muchas veces llegan tarde. Gracias. Gracias, Luis. Hablaremos un poco más adelante sobre los blocos, la producción, la superoferta, porque este es un asunto que estaba tratando un poco de nuestra reunión, a otra cita, en otro encontro. Pero vamos a ouvir Diego cómo está enxergando o consumo em Paraguai, como está vendo, incluso porque Paraguai também tem uma capacidade de exportação, porque tem alguns acordos, pero o mundo está cerrado. ¿Cómo enxerga isto, Diego? Fernando, y destacando un poco lo que dijo Juliana, es preocupante el tema de los pedidos que van a venir posterior al cumplimiento de los actuales en relación a lo que es la industria de la exportación, que en Paraguay es muy importante. Tenemos muchas industrias maquiladoras instaladas en el país y están empezando a operar, y nos preocupa a nosotros qué va a venir después, porque la caída del consumo es mundial. Los mercados a los que están exportando también tienen una caída del consumo, y el dólar nos está jugando una buena pasada para nuestras exportaciones. En Paraguay el dólar está bastante estable, sin embargo en otros países de destino el dólar ha subido bastante. En relación a la era post-COVID, como nosotros le decimos, la verdad que es muy incierto. Muchas empresas están migrando de forma acelerada hacia el comercio electrónico. La verdad que no sabemos cuál va a ser la reacción de la gente. Aparentemente sería la consolidación del comercio electrónico, o capaz esta cuarentena y este aislamiento social hace que la gente vuelva a querer tener esa interacción de ir a comprar a los shopping, a los centros comerciales. Realmente es una situación que es poco clara de cómo vamos a salir de esto. Hoy las pocas empresas que están operando bajo el sistema de delivery están teniendo circunstancialmente, como esa cadena que vos mencionaste en Brasil, una cierta demanda que es un poco esperanzadora en relación a cómo después se va a ir dando la vuelta al consumo. Aunque definitivamente eso no se va a dar en los niveles que estamos esperando, creemos que protegiéndonos, y dejando el tema para más adelante, como mencionaste, protegiéndonos como bloque, empezando cada país protegiendo genuinamente sus cuestiones, y como bloque en Latinoamérica, yo creo que tenemos una posibilidad de poder ir mejorando a partir del año que viene. Hasta abril del 2021 es una situación de subsistencia, de tratar de subsistir con los medios que se puede, con lo que ayuda el gobierno, con lo que cada empresa pueda, y a partir del 2021 de abril tratar de pensar en llegar a los niveles en los que estuvimos alguna vez. Antes es muy difícil. Gracias. Antes de começar a abrir para as perguntas, eu gostaria de colocar um tema que Luis apostou, pero interessa também a Juliana, a Diego e outros mais.
existe uma discussão sobre como as cadenas de suprimentos serão se organizar depois da pandemia. Acá em Brasil, fizemos uma transformação industrial muito importante para a produção de artigos médico-hospitalares. Um exemplo, como é que fala? Máscara? É máscara? Tapa-boca. Tapa-boca hospitalares, hecho com TNT, polipropileno descartável. 85% da produção era importada da China e 15% fabricada no Brasil. Em janeiro e fevereiro, e março também, o Brasil exportou muito tapa-bocas para a própria China. E, em seguida, quando o vírus chegou cá, começou toda uma corrida pela produção e atendimento das necessidades dos hospitais, etc. E, neste momento, a briga pelas tapa-bocas era em mundo inteiro, inclusive com cargas sendo confiscadas, aviões, etc. Rapidamente, a indústria se mobilizou e hoje estamos produzindo tudo o que necessitamos nesta área de tapa-bocas, de aventais cirúrgicos. Não estou falando de los tapa-bocas sociales, hecho com tecido ou tecido de punto. Alguns dizem, o mundo não será o mesmo em termos de cadena de suprimento. Vamos produzir mais localmente, a sinodependência é uma desgraça. Ao mesmo tempo, há alguns que acham que não, passada a pandemia, as coisas se acomodam novamente e os interesses dos negócios vão continuar a prevalecer. Qual é a visão de vocês do bloco latino-americano ou sul-americano? E a segunda pergunta é, há um excedente, como o Luiz falou muito bem, de mercadorias prontas que não foram recebidas pelos grandes varejistas, os grandes minoristas. E isso pode chegar a qualquer preço nos nossos mercados. Nós estamos discutindo como criar mecanismos de defesa que nos coloquem antecipadamente preparados para este possível pandemia 2, que seria a invasão dos importados ocupando o nosso mercado. Até agora não houve isto, mas há uma razão, estava tudo parado. Até agora não houve isso. Em abril, as importações caíram fortemente. Então, eu queria ouvir de vocês isso. Como é que nós, como bloco, podemos operar mais, se acreditam que vai haver uma relocalização industrial e como nos prevenirmos para uma possível invasão de produtos importados? Juliana, Luiz e Diego. Fernando, no sé si entendí bien la primera pregunta. A primeira pergunta é: muitos pensadores, muitos economistas hablam da possibilidade de uma reorganização de produção mundial. Deram-se conta que a dependência dos chinos é um desastre. Então, hablam de uma reorganização da indústria, mais local, mais próximo do consumo, menos desperdício. Já vinha essa discussão antes pela sustentabilidade, mas agora ganhou uma dinâmica desta questão dos equipamentos médicos cirúrgicos, etc. Então, se pensas que isto poderá ocorrer, se poderá ocorrer, como os sul-americanos, latino-americanos, poderemos aproveitar isto e depois a parte que havia comentado de uma possível invasão de produtos importados, como nos precaver contra esto. Ok, aquí también sucedió que al principio las mascarillas que se estaban solicitando por parte de todas las compras públicas para los hospitales era la de tela no tejida y termosellada, la cual no tenía la industria de textil confección posibilidad de proveer, y solo una pequeña parte de la industria de dispositivos médicos.
Entonces, lo que tú dices, sí empezaron a reorganizarse, tampoco había materia prima para importar. Algún importador tradicional de tela no tejida habló con la casa matriz que le llegara bastante material y empezaron a unirse ciertos confeccionistas de ropa exterior para hacer eso. El problema que nos encontramos es que tenía que ser termosellado y no con costuras, entonces fue otro problema porque apenas están importando las máquinas para hacer el termosellado y entonces no pudieron llegar realmente el sector a el sector de salud como querían. Adicionalmente, sí se empezó a ver una unión de Ecopetrol, que es la empresa oficial de petróleo de Colombia, con una filial que producía polipropileno, hizo como una reestructuración y empezó a producir la tela no tejida y ya pues apenas están empezando a producir los tapabocas termosellados que necesita la industria. Pero las que ya no pudieron se dedicaron, lo que tú dices, a hacer las mascarillas para el ciudadano, sí, con unas telas tejidas tanto de punto como plano, con unos recubrimientos que ellos dicen que han pasado muchas pruebas, incluso pues absorbe o es igual de eficiente que la no tejida, pero no se piensa vender en hospitales, sino que es para el uso del ciudadano, que incluso ya todos los alcaldes en sus artículos de confinamiento y de cómo la apertura gradual se ha ido dando, exigen obligatoriamente la producción de estos tapabocas. Adicionalmente, como ya empezaron a producir tantos, ya el gobierno que tenía prohibida la exportación de tapabocas o mascarillas, ya abrió y se pueden exportar las mascarillas o tapabocas de más de un uso. Las de un solo uso sigue prohibida. Adicionalmente, el gobierno está trabajando y ya sacó un modelo de una cosa que se llama cascos de vida, que tiene una lámina aquí de polipropileno y un gorro que va a ser también obligatorio para andar en los sistemas de transporte público y para todos estos protocolos que las industrias están empezando a trabajar, que también parece que la industria pues textil confección ya tiene todos los moldes desarrollados para hacer los gorros de ese polipropileno. Esta mañana tuvimos una reunión con el ministro de Comercio Exterior y todos están preocupados, igual que ustedes, por la avalancha de productos baratos que van a venir de otras partes. Simplemente se comprometió en que están haciendo desde ya un seguimiento de las importaciones y se comprometieron con sacar unas medidas de dumping y lo que sea lo más rápido posible. Esperemos que sea así. Y entonces sí se han creado, y yo creo que dentro de todo lo malo, lo único bueno que yo veo con esta pandemia es que los empresarios que trabajaban cada uno por su lado están aprendiendo a trabajar juntos, desde la cadena de hilado hasta la confección, trabajando con un solo propósito, y esperemos que eso nos siga ayudando para futuro y poder producir grandes cantidades. Isto que falou de trabalhar mais conjuntamente costuma acontecer nas crises. Depois que passam as crises e começa todo mundo a vender e fazer bem, todo mundo inventou a receita do sucesso. Portanto, pero isto também é algo que estamos aqui fortalecendo, essa visão do conjunto. Agora, a questão da defesa, da legítima defesa dos mercados, ela não vai poder passar somente por mecanismos tradicionais de antidumping, direitos compensatórios, porque isso é absolutamente impossível você fazer para todas as cadeias. Quer dizer, isso vai ser necessário também, mas eu acho que nós temos que organizar medidas legais, mas dentro de uma visão de que estamos numa economia de guerra e não numa economia de paz, e que cada venda de um produto fabricado na Colômbia, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, significa a possibilidade de ter um emprego associado a esse consumo feito a partir de produtos produzidos dentro do país. Evidentemente, tem que ser produtos bons, de qualidade, com sustentabilidade, porque o consumidor ele dá valor ao seu dinheiro, ele vem empobrecido, ele quer um produto bom. Ele não quer comprar Colômbia, Argentina, Paraguai e Brasil só porque é Colômbia, Argentina, Paraguai. Ele quer comprar porque é feito no Brasil, é feito na Argentina, no Paraguai, na Colômbia, mas ele quer algo que tenha qualidade, que valorize o dinheiro que ele está investindo naquela aquisição. Luiz?
Bueno, yo quisiera hacer un pequeño análisis sobre la situación global que está trayendo esta pandemia, para poder ir a las medidas posibles. La pandemia está acelerando una crisis que venía en el mundo entre dos potencias como China y Estados Unidos. Esta crisis, en lugar de aminorar con la pandemia, se ha expresado a una velocidad mucho más rápida de lo previsto. Evidentemente, el sistema global que estaba imperando antes terminó. Todos los países y las regiones se están replanteando que no puede ser que el trabajo se lo lleve una sola región o un solo país. La mejor demostración es lo que está pasando con los tapabocas y barbijos. Hoy prácticamente no hay país en el mundo que no haya decidido ser productor de sus propios barbijos y tapabocas si tiene los recursos o la posibilidad de hacerlo. Esto es la demostración de lo que está viniendo. Todos estamos pendientes de cómo va a ser la situación de ahora en más. Evidentemente, las regiones van a tener bloques. China va a tener un bloque, Estados Unidos va a tener un bloque, Europa va a ser un bloque, Sudamérica va a ser otro bloque. Y cada uno tiene sus especialidades. Lamentablemente, en el mundo global, nuestra región era productor de exportación de materias primas, básicamente. Importador de bienes terminados. Yo creo que esto terminó. Y evidentemente, como ya hemos hablado con el amigo Fernando años atrás, la Organización Mundial de Comercio tiene dentro del GATT medidas para poder preservar el trabajo y la industria en nuestros países. Un ejemplo de esto es el capítulo 18 del GATT, donde habla que los países pueden, por forma temporaria y ante una crisis de envergadura, tomar por un tiempo aranceles excepcionales y darle capacidad financiera y de reestructuración a las empresas que hayan sido afectadas. No creo que haya una empresa textil en nuestra región que no vaya a ser afectada. Creo que todos somos afectados, todos tenemos problemas de empleo y como leí hace poco en un artículo en una revista europea, ya el 40% de la industria textil española está en vías de desaparecer. Solamente en España el 40%. Todavía hay que ver qué pasa en Francia, qué pasa en Italia y qué pasa en tantos países. Desaparecer quiere decir que no existe más. En la Argentina hemos visto después de 4 años del gobierno anterior desaparecer el 30% de nuestra industria textil. Señores, lo que desaparece no existe más. Si no protegemos lo que hay, desaparece. Y si desaparece, ese lugar lo ocupa otro. Cuando vuelve la normalidad, no es magia. No aparece por magia la industria otra vez. Entonces, lo mejor es que nuestro bloque tenga la suficiente fuerza para trabajar en conjunto, formar cadenas de valor internas y proteger el consumo interno de nuestro bloque. Todavía el PBI importado en nuestra región es importante. Eso nos podría dar, con una protección, el trabajo necesario para que no desaparezcan tantas empresas. Tenemos que actuar con inteligencia, dejar las negociaciones internacionales de apertura de mercado para otro momento. No es este el momento de abrir nuestras economías. Es el momento de proteger nuestras economías de la manera más inteligente posible. Esto es mi opinión. Gracias. Muy claro, pero hay otra cosa que tenemos que manejar también. Nuestras economías perderon mucha competitividad. Y no porque los otros son los culpados. Somos culpados, somos nosotros también.
sim, um momento de guerra, um momento que temos que manejar a economia de uma forma diferente, não tão ortodoxa. Agora, temos que cambiar os modelos de gestão de nossos países, porque senão morreremos protegidos ou não protegidos, por ineficiência, etc. Portanto, a agenda de trabalho tem que ser uma agenda, sim, de encontrar e saber que o mundo tem uma sobreoferta a preços de liquidação, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, mas também temos que ter a agenda que estamos manejando já há bastante tempo, que não pode ser deixada de lado. Em Brasil, para dar um exemplo, fizemos um trabalho recente com a Boston Consulting Group, fazendo uma comparação entre os custos de Brasil e a média de los 36 países da OCDE. Não era China, a média de los 36 países da OCDE. E identificamos 12 itens de custo que achávamos e escolhemos como os mais relevantes. Entre eles, falta de infraestrutura, informalidade, custo financeiro, disponibilidade de crédito, insegurança, inseguridade jurídica e outros mais. E, inacreditavelmente, no final desse trabalho, o primeiro trabalho, digamos que ha hecho esta comparação, operar, produzir dentro do Brasil, comparativamente a la média, não o melhor país, a média dos 36 países da OCDE, custa 1,5 trilhões ou 1.000 bilhões de reais, equivalente a 22% do PBI. Isto não é nenhum país de fora que trouxe para cá. Foram nós outros que construímos isto investindo mal. Exemplo que posso lhe dizer de Brasil, fico em um hotel em Brasília, em frente ao estádio de futebol Mané Garrincha. Gastou 2.000 milhões de reais para a construção do estádio para a Copa do Mundo. O estádio está vazio 90% do tempo. Portanto, há a parte de mundo de competição desleal que temos que combater, mas temos que construir a competitividade dentro de nossos países e dentro de nosso continente. Hablamos muito de integração, mas temos uma infraestrutura terrivelmente mala. E agora vai ficar pior porque as companhias de aviação estão todas fulminadas, que vai dificultar e encarecer o custo de transporte aéreo, principalmente dentro de nossa região. Então, há sim a parte de legítima defesa, mas há também a agenda de competitividade, inovação, de sustentabilidade que temos que manejar junto com esta parte da discussão, porque senão ficaremos como eternamente achando que estamos protegidos e estamos afundando. Então, esta é uma questão que temos que colocar em mente para discutir, já falamos muito sobre isso. Diego, por favor, sua intervenção. Fernando, bueno, yo comparto con todos en parte las cuestiones que van mencionando. Creo en el libre mercado, creemos en Paraguay, siempre es un país que creyó en el libre mercado. No obstante, considero que esta crisis nos permitió ver en cada uno de nuestros países esa capacidad de reinventarse, esa capacidad de trabajar en conjunto, esa capacidad de protegerse. En nuestro gremio de la confección, y como mencionó Juliana, creo se vio en todos lados. Realmente, si bien es cierto que es la crisis la que generó probablemente esta situación, nos trae una enseñanza de que efectivamente podemos trabajar en conjunto, efectivamente podemos reinventarnos, efectivamente podemos protegernos, sin salir del libre mercado y sin salir de cuestiones claras como la que vos mencionás, Fernando, de la falta de competitividad, que tiene que ver mucho con el Estado, tiene que ver mucho con las empresas, porque como decía un expresidente paraguayo, haciendo alusión a un baile típico argentino, decía: el tango se baila a dos. O sea, el Estado y son las empresas, son las dos culpables de que nosotros no podamos tener la competitividad necesaria en todo sentido para poder hacer frente a este tipo de situaciones. No obstante, creo que sí se puede,
que sí tenemos que trabajar en conjunto y cuáles son los caminos. Y es muy difícil hoy trazar caminos a futuro muy largos. O sea, el horizonte creo que es de la semana, el horizonte máximo que tenemos. Ahora sí estoy convencido y por eso yo celebro mucho, Fernando, la iniciativa de la BID y agradezco mucho también la buena predisposición de todos los que están presentes hoy y tendríamos que hacerlo más extenso y más continuo, que tenemos que trabajar los gremios de la confección de Sudamérica en conjunto para ir mirando caso a caso, dejar de trabajar aislados, dejar de mirar hacia afuera y tratar de tipo mirarnos como competencia entre nosotros y hacer un gran bloque de la confección sudamericana y en base a eso empezar a pelear hacia afuera. Mi abuelo fue presidente de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay y me contó que existía una asociación latinoamericana de la confección que hoy está parada. Yo creo que es el momento de que reactivemos eso, de que empecemos a trabajar en todos los estamentos juntos y con seguridad, porque el textil y el confeccionista es un sector y es un empresario que es batallador, que está acostumbrado a estas cuestiones. Vamos a salir juntos. Tener una receta hoy es muy difícil. O sea, yo no tengo la receta ni para llegar a mi casa esta tarde. O sea, va cambiando. Ahora, lo que sí es seguro es el trabajo en conjunto, es trabajar, juntarnos los gremios y entender que la única manera de sobrellevar todas estas cuestiones que se van a venir es haciendo un bloque y viendo la fortaleza y las debilidades de cada país y de cada sector para ver cómo hacemos frente a esta situación. Muchas gracias, Diego. E já deixo aqui agora, Juliana haya dicho, estamos mais próximos, la cadena e la BIT, tem toda a cadena dentro da BIT. Esperemos que quando passar a pandemia, todos continuem a trabalhar em bloco. E aqui já deixo uma proposição, que nós outros, e mais outros que puderem vir, existiu sim uma associação latino-americana, pero é melhor pensar grande, pero começar em pensar pequeno para ir galgando degraus. Já deixo aqui uma proposição para os três e mais algum que de Peru, etc., para que nos reunamos, pelo menos virtualmente, a cada 3 meses, para falarmos da situação de importação, de exportação, de competitividade, de mercado, como está caminhando, como não está caminhando, porque isto abre um espaço de diálogo permanente e nos aproxima. Seria interessante também se México, um pouco mais arriba, ao norte, pudesse eventualmente... Juliana, você fez assim porque não gostou de falar de México, não? Pero, congregar ou talvez um pouco mais, pero se começarmos nós três, nós quatro, Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai, temos um início. E vamos manejando para ver como marcha esse grupo, para incluir mais gente neste grupo. Ao final, poderemos até recuperar a Associação Latino-Americana, pela história dos grandes blocos, também nunca foi uma história de grande sucesso. Dá muita mídia, pero pouca efetividade. Então, se nós pudermos construir bases mais sólidas, com um grupo que comece com 4, daqui a pouco 5, 6, 7, e quem sabe daqui a pouco seremos o G20 textil e de prendas da América Latina. Então, já fica desde já marcado, se todos concordarem, já vou pedir para fazer o agendamento do nosso próximo encontro para daqui a 3 meses, ou antes, se for necessário, por algum movimento, alguma coisa diferente, para falarmos e trocarmos experiências sobre o que está sucedendo em nossos países. ¿Estão todos de acuerdo? Sí, yo te quiero contar que nosotros tenemos, y me falta que estén en el chat, Diego y Luis, porque ya tenemos un grupo en WhatsApp que está Perú, México, Ecuador, Guatemala, Colombia, incluso está BIT, y cada que tenemos, inició en la Asociación Latinoamericana Anticontrabando, que para nosotros ABIT ha sido de una ayuda increíble, y nosotros ahí nos unimos, nos reunimos cada año, o cada que tenemos una cumbre y compartimos estos temas. Sí. De hecho, tuvimos hace poco una teleconferencia, porque cada que tenemos un problema, nos reunimos y hablamos. Entonces, me encantaría que hicieran parte de este grupo, no es muy activo, pero todos los que están prestos a ayudar en todo momento. Y acuérdate, Fernando, cómo fue de útil trabajar nosotros
cuando no querían activar el acuerdo de Brasil-Colombia, pues de Mercosur y Sí. Colombia, y que gracias a que hicimos tantas cartas conjuntas, logramos que los presidentes nos hicieran caso y volvieran a activar el acuerdo. Entonces, eso ya estaba funcionando, pero le podemos inyectar nuevas personas y encantados de que esto funcione cada 8 días, porque los que ya están muy activos. Perfeito, Juliana, concordo plenamente. A EIT uma boa lembrança, porque teremos um grupo, que é a Associação Latino-Americana de Combate ao Contrabando. Este grupo se reuniu para combater a subfaturação, etc., o descaminho, sem dúvida que pode ser o grupo que já ampliado. Já falei de 4, mas se já há essa conexão tão próxima, podemos começar com todos eles juntos e marcar uma reunião, uma videoconferência para daqui a 2, independente do WhatsApp, mas algo um pouco mais amplo para falarmos de outros assuntos além do contrabando e outras agendas da ilegalidade. Vamos falar da agenda do progresso, da produtividade, da competitividade e da integração também. Não sei se são os mesmos atores, mas é importante que sim. Bien. Lígia, já há aí umas 10 ou 12 perguntas. Não sei se teremos tempo para responder a todas, mas faremos um esforço máximo para conseguir atender a todos que estamos assistindo. Lígia, por favor. Perfeito. O Luiz, ele tinha saído, graças a Deus voltou bem na hora das perguntas. A Adriana está aí com a gente, ela que está fazendo as versões aí para o espanhol, ela vai assumir as perguntas. Adri, pode falar. Bueno, buenas tardes y es un placer ayudar aquí a todos con la traducción. Bueno, la primera pregunta que recibimos es la siguiente. Adri, Olá. Isso, dá uma afastadinha só porque nós estamos vendo o seu rosto, está muito perto. ¿Así? Mais longe, se possível. E sim, está melhor. ¿Sí? Sí. Está. ¿Cómo ustedes ven la recuperación económica para la industria textil? ¿Qué acciones del gobierno en la propia industria son fundamentales y urgentes para que suceda, en su opinión? Y también tenemos una otra que es un poquito parecida. ¿Qué los gobiernos, qué acciones los gobiernos están haciendo para las empresas que han perdido su límite de crédito para importaciones? Para todos, Adriana? Para todos, sí, para todos. Então, Juliana, ladies los first. gobiernos están haciendo para las empresas que han perdido su límite? Pues en Colombia no ha sido muy fácil porque a pesar de que el Banco Central dispuso cierto porcentaje y unas garantías, ha sido difícil que ese dinero haya llegado a los bancos de primer piso. No, está difícil la conseguida de recursos, pero te cuento que no tenemos como muy cierto el panorama en este momento en ese sentido, desafortunadamente. Cedo a mis compañeros que de pronto tienen más. Diego, ¿puedes responder la misma pregunta? Bueno, es parte de lo que venimos hablando. Yo creo que el futuro del sector es complejo y la manera que el gobierno puede ayudarnos desde el punto de vista financiero lo está haciendo en la mayoría de los países. Creo que falta un poquitito más de conexión entre las empresas y los productos y eso se va a ir dando seguramente. Esto nos tocó a todos muy de golpe. Nosotros conocemos varios productos que el gobierno está lanzando acá y va a terminar llegando. Creo que la pregunta era seguramente específica de algún país. La única manera que tenemos nosotros como sector de salir adelante es generando trabajo y es el camino que estamos empezando a trazar entre los compañeros acá, entre los presidentes de gremios de este grupo, que es la única forma en que podemos darle alguna respuesta a nuestros asociados es peleando por trabajo y eso se traduce en el combate a la ilegalidad, que creo que es un problema que le afecta a todos
como Juliana mismo mencionó, hay un chat de otros gremios que está dedicado a eso. Es un mal latino generalizado. Y bueno, defendiendo, haciendo bloques y trabajando en conjunto para llevar adelante esta situación juntos es la mejor herramienta que hoy creo le podemos dar desde nuestra posición. Pelear por más trabajo para nuestros asociados. Perfecto. Adriana, ¿tiene más preguntas? Me gustaría Sí, hacer sí, un Luis. comentario. Sí, Luis. Sí, yo creo que todavía los gobiernos pueden ayudar. Los gobiernos son compradores de textiles, ya sea para indumentaria de fuerzas de seguridad, para los hospitales, ropas de cama, toallas, innumerable cantidad de productos textiles que normalmente los gobiernos van comprando, podrían adelantar la compra por un año y eso nos daría una base de recuperación. No solo dar crédito, sino dar pedidos de compras. Se adelantarían la compra de un año de todo lo que consumen los gobiernos de textiles. Eso daría una plataforma para que las empresas se puedan ir recomponiendo con una base de pedidos adicionales a lo que esta recuperación iría llevando. Gracias. Pero Luis, que tipo de produto que o governo de Argentina compra, por exemplo? Médico cirúrgico, proteção individual, uniformes, etc. ¿Es esto? No solo eso, la salud lleva muchas sábanas para las cámaras, lleva colchones, lleva toallas, lleva uniformes para las enfermeras, uniformes para los médicos. Todo esto podría adelantar un año de compra. No solo los uniformes de gendarmería, militares, policías, toda esta ropa es textiles y podrían dar un adelanto de un año de compra. Alguém está com o áudio da live que a gente está assistindo alto, aí a gente fica ouvindo o eco de vocês. Se algum de vocês estiver com o canal ligado, a gente estava ouvindo e isso atrapalhou um pouquinho. Luiz, pode tem uma ir, estimativa de quanto representa esta compra de governo? ¿Há uma ideia? Mira, una idea total no la tengo, pero puede ser un porcentaje que adicione un 10-15% a la recuperación. Si nosotros hablamos que una recuperación iría al 30%, llegar al 40, 45 rápidamente es un salto más que importante, porque sería la compra anual, no la compra mensual, todo junto. Entonces después tendríamos tiempo para llegar al consumo. Esto daría trabajo espontáneo, rápidamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Poner las plantas en una producción que sea razonablemente productiva. Una planta al 20% no es productiva. Não. Agora, neste momento de pandemia, o governo não está comprando muito esta área de médico, cirúrgico, não estava sendo chamamentos públicos para fornecimento. Como está isso agora na Argentina? En Argentina lo que más se están comprando ahora básicamente fueron colchones y algo de barbijos y algo, pero tiene que ser algo monumental el pedido. No alcanza con lo que faltaba. Hay que reponer todo de golpe. Es como empezar de nuevo. Esto daría trabajo, porque no solo es financiamiento. Si no tiene pedidos, ¿qué hacemos con las plantas? Al 20% es muy difícil sostenerlo. Ok. Próxima pergunta. Bueno, ¿cuántas empresas textiles y de confección han sido cerradas hasta el momento desde que se empezó la pandemia y cuántos empleos perdidos? Luis puede responder. En realidad están todas empresas cerradas de confección, salvo las que se dedicaron a hacer barbijos, que esto representa más o menos
un 3-4% del empleo. La realidad es que están todas cerradas y no sabemos cuánto va a ser los que vuelvan a abrir. Es muy difícil en este momento decir qué es lo que queda y qué es lo que se perdió, porque estamos cerrados. Esto se va a ver dentro de 2-3 meses mucho más fácilmente. Hoy es muy complicado. Perfecto. Diego, ¿puedes responder la misma pregunta? Sí, y bueno, va en la misma línea que menciona Luis. Hoy en día están todos cerrados, algunos tratando de subsistir con los productos que el gobierno está proveyendo, otros tantos con el tema de la provisión de insumos médicos, pero la realidad de esto se va a empezar a ver cuando se abra la cuarentena, cuando se acaben los subsidios, cuando empecemos a pelear en la nueva cancha que vamos a tener que tener. Ahí recién vamos a poder saber a ciencia cierta, porque es una pregunta muy recurrente, ¿eh? Es una pregunta muy recurrente de los medios de comunicación, de las autoridades, y es una pregunta que es muy difícil de responder hoy. Eso lo vamos a empezar a sentir, Dios quiera, sea septiembre, o sea antes, a partir de que se reactive. Ahí vamos a poder dar un número cierto de cuántas empresas pasaron, cuántas empresas siguen y cuántos empleos se perdieron. ¿Cierto, Juliana? En Colombia, pues ninguna se ha cerrado todavía y todas con el protocolo de seguridad que nos exigió el gobierno empezaron a funcionar, como les dije al principio de la presentación, más o menos con un 30% de producción, pero vamos a ver qué pasa. Ha habido, pues, lo que tienen todos los gobiernos en este momento, la angustia entre o matan la economía o la salud, que es peor. Entonces ha habido como mucha presión de los gremios, de que no pueden tomarse unas medidas tan estrictas porque pues nos vamos a quebrar todos y es peor. Entonces sí ha habido mucha presión para que empiece a funcionar el comercio y yo creo que pues esperemos que el comercio en un mes o un poquito más empiece a funcionar, así sea con todas las medidas de distanciamiento, de tapabocas, de horarios nocturnos y todas las propuestas que hay para que por lo menos puedan vender, así sea un 30% de lo que están haciendo. Pero las empresas en este momento, ninguna que sepamos ha cerrado y están funcionando con poca capacidad, pero están funcionando. Eu gostaria de colocar uma coisa agora a los três. Juliana falou de los procedimentos de seguridade. Estamos trabalhando com o Senai CETIC e outros, Fiesp, CNI, outras instituições, para ter protocolos bem claros, e didáticos e lúdicos. Não adianta fazer algo assim deste tamanho para dar para uma pessoa, para, mira, estes são os protocolos, os procedimentos. É preciso poder até ter isto, mas também ter alguma coisa mais objetiva e mais clara. Como estão as construções de protocolos pensando a la volta de la produção? Estão puestos, estão definidos, estão organizados? Há um protocolo nacional, há um protocolo estadual, municipal, setorial? Como estão manejando a questão dos protocolos de seguridade para as pessoas que vão trabalhar? En Colombia ya tenemos los protocolos definidos, aprobados por el Ministerio de Salud. Hay un protocolo general y algunas particularidades de distintos sectores que yo se los puedo compartir para que lo compartan con todos los empresarios con muchísimo gusto. Básicamente es tomar temperatura al empezar, un distanciamiento de 2 metros, el lavado de manos, los lockers desinfectados, desinfectar cada cuanto la empresa. Bueno, es algo pues como muy estricto, están funcionando bien y el gobierno destinó muchas personas de distintas entidades que estén permanentemente yendo a las empresas a supervisar que los estén cumpliendo y todos tuvieron que firmar una declaración juramentada para la vigilancia de estos protocolos coordinados con los gobiernos regionales. Fuera de eso, cada empresa, para que la dejaran funcionar más fácil, tuvo que implementar su propio transporte para llevar con los distanciamientos entre trabajador y trabajador los obreros a las empresas, porque lo que más tenían era el transporte público, que no iba a tener suficiente espacio para llevar a todas las... Es que empezaron a funcionar pues como 4.000 empresas cuando se abrieron estos protocolos. Entonces
pues es muy extenso, pero yo con mucho gusto se los puedo compartir, porque está funcionando muy bien y pues podría ser un ejemplo. Um pouco da linha que Juliana está falando, e já caminhando para Diego. Diego, dos desafios que temos são com as pequenas empresas. Organizar o processo produtivo e da produção de las prendas, que tem menos recursos, pero terão que cumprir o protocolo. Como vê esse desafio em Paraguai? E também depois para Luis en Argentina. Fernando, es un desafío muy grande en Paraguay. No sé si se da la misma relación en los otros países, pero en Paraguay esa cantidad de empresas pequeñas dedicadas a la costura es enorme, es enorme. Inclusive es más grande la gente que está empleada en esas pequeñas empresas hasta que tienen sus máquinas en sus casas, es más de lo que hay en la industria. Y es un desafío muy grande. Hoy en día, por los resultados sanitarios que estamos viendo, entendemos que todos están acompañando bastante bien. Acá, así como mencionó Juliana, está todo muy claro. Los protocolos están todos homologados, están todos socializados. La gente de los distintos ministerios, como del Trabajo, del Ministerio de Industria y Comercio, recorren las empresas. Y es más, cada empresa tiene que nombrar un titular y un suplente encargado de monitorear las medidas internas dentro de la empresa en relación al combate al COVID, y van teniendo ciertas actualizaciones y van teniendo ciertas charlas para ir mejorando las cuestiones vinculadas al tema. Y nada, yo creo que por en cuanto, por lo menos en Paraguay, esas medidas están funcionando bien y son los resultados que esperemos que se mantengan a lo largo del tiempo en relación a los infectados y a los muertos que se están dando acá. Luis, ¿cómo está Sí. en Argentina? ¿Cómo ves? Bueno, Argentina tenemos protocolos ya autorizados por el gobierno. Las empresas están trabajando con protocolos de seguridad. Uno de los aspectos que coincido muy importante que pusieron en el tapete los gobiernos, el tema del transporte. En muchos casos las empresas han solucionado estos problemas prácticamente de manera privada o particular. El transporte se ha dejado de lado de los medios de transporte masivos. Los protocolos existen, se está utilizando, y el análisis del gobierno argentino es que de todas las empresas que están trabajando hoy, las plantas industriales, ya sea de alimentación, que no han parado nunca, las plantas de energía, todas estas empresas no ha habido contagios, salvo un solo caso, que fue una persona que compartió una cerveza con otro desde la botella. El resto ya están los 2 meses y no hay ningún caso de contagio dentro de las plantas. Los sistemas de ART de riesgo de trabajo han aceptado a la enfermedad como un riesgo de trabajo también en caso de que se produzca dentro de las plantas. De hecho, esto significa que los protocolos de seguridad están funcionando bien. Ahora, mi pregunta, Fernando, ¿cómo es la situación hoy en Brasil al respecto? Mira, em Brasil, um panorama general, o que está produzindo é toda a área médico-hospitalar. Os tradicionais produtores e aqueles que entraram no mercado durante a pandemia. E aí, há que dividir em 2 blocos. O bloco do produto médico-hospitalar, certificado para o uso de doutores, enfermeiras, etc., e o produto mais de proteção social. Isto está a full, com os protocolos de distanciamento, com os protocolos de segurança, com questões que transcendem somente o ambiente fabril, envolve o transporte, como falou, envolve o recebimento das mercancias que chegam aos depósitos, envolve a saída de mercancia que saem dos depósitos. Então, isto está funcionando bem, até onde temos as notícias, não há nenhum caso do vírus ter contaminado dentro do ambiente de trabalho.
A parte social da proteção social são as confecções mais tradicionais, que faziam as prendas ou outro tipo de produto, e elas estão manejando isto para atender a população, que há uma recomendação grande para o uso das tapabocas, para sair à calle, etc. Tanto temos este bloco em funcionamento. O outro bloco, que é o bloco de empresas que produzem o vestuário, a prenda, tecidos para o lar, tecidos para a casa, este está cerrado. Cerrado não porque não pode produzir, cerrado porque há uma limitação de los minoristas que estão cerrados. Apesar de bens textiles serem bens de primeira necessidade, na escala de prioridade neste momento, abriram somente os supermercados, as farmácias e outras tendas que têm uma relação direta com a assistência de primeiro momento. Portanto, eu diria que hoje as empresas de Brasil de textil e prenda estão operando aí com 20, 25% no total da capacidade, algumas a full, porque estão trabalhando com a linha hospitalar, e outras solamente uma parte para atender pequenas despesas e atender o mercado de proteção social. Enquanto não houver a abertura, a programação de abertura de los minoristas, o quadro não vai melhorar. Esperamos que o governador do estado de São Paulo, que representa aí em nosso setor mais de 20% do consumo e cerca de 28% da produção, ha estendido a quarentena hasta final de maio. Portanto, estamos esperando que em junho comecem a volver seletivamente e com muitos protocolos. Algumas partes do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, no centro do país, em Mato Grosso, começaram a abrir o comércio e até agora as informações são positivas. Claro, o consumidor está um pouco amedrontado com o problema do Covid, amedrontado com a questão de emprego, amedrontado com uma série de desafios que existem hoje, da incertidumbre total que temos ao futuro. Pero as informações, como falei um pouco antes, de algum minorista de grande número de tiendas, falou para nós que as tiendas abertas estão operando na faixa de 70% do que seria um movimento normal, o que é uma boa notícia neste momento. Não significa também que no momento em que houver a abertura, que teremos uma mudança de comportamento de consumo, porque as pessoas, como eu falei, estão ou desempregadas ou com menos plata no bolsillo, porque há redução de salário, etc. E os protocolos, estamos agora finalizando, existem protocolos de SESI, de SENAI, de Fiesp e outras instituições, temos nosso protocolo em conjunto com estas instituições, pero em particular para os produtores de prenda, estamos organizando algo ainda com mais detalhes para oferecer uma plataforma que claramente identifique de maneira fotográfica como deve ser, como não deve ser, com mais facilidade de entendimento, pensando principalmente nas pequenas indústrias que terão certamente mais dificuldade de se ajustarem aos protocolos e aos procedimentos de segurança. Portanto, é um desafio bastante grande, porque temos grandes corporações médias, corporações pequenas, e a grande atenção é para as corporações menores que muitas vezes carecem de informação fundamental, e nós estamos querendo prover a informação para todo esse segmento de mercado. Pero a expectativa de Brasil este ano, a última previsão que fizemos, estatística, econometria, é de um tombo no textil, um tombo em textil, uma queda em textil e confecção, e que pode caminhar de 10% a 20% este ano, mais para arriba do que para baixo. Esta é uma visão panorâmica dificílima, com muita incertidumbre e como falei com você, um dia é curto prazo, uma semana é médio prazo e um mês é longuíssimo prazo. Portanto, é todo dia uma administração com contas a pagar, contas a receber, a visão de crédito, precisamos de crédito e estamos tentando construir
com os minoristas de grande porte alguns mecanismos de organização de antecipação de compras que pudesse levar a uma espécie de um adiantamento de contrato de exportação, seria um adiantamento de contrato de entrega futura para dar liquidez, pero esta parte de crédito continua muito complicada. Os interesses estão altos, a quantidade de crédito é pequena e as garantias que são exigidas são absurdas. Portanto, o mercado de crédito para o médio e pequeno está muito travado, incluso para os grandes. E andam empresas que não exigiam garantias, estão exigindo garantias agora. Então, este é um tema que estamos falando muito com o governo, porque não há solução se o Tesouro do Brasil não entrar garantizando as operações, porque o sistema financeiro privado não fará uma política anticíclica. Se não houver a garantização de que o Tesouro é o garantidor de última instância para que o interesse base, as garantias sumam e você pueda operar com mais facilidade e com mais rapidez, como a economia exige. Muy bien, Fernando. Creo que fue clarísima la explicación. Si me permitís, quisiera hacer una aclaración por algunas preguntas que me están llegando y me gustaría hacer esta aclaración. Pois não? Fica à vontade, siga. Sí, acá me llegaron preguntas con respecto a la relación de Argentina con el Mercosur y una salida de Argentina al Mercosur. Yo quiero aclarar que Argentina no se va a ir del Mercosur y va a seguir dentro del Mercosur, y espero que por mucho tiempo, y espero que afiancemos mucho más la relación del Mercosur. Hay una pequeña discusión sobre un tiempo para negociar algunos acuerdos, no tiene nada que ver con la relación de Mercosur que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y sus socios están llevando en los últimos años, y en especial una relación que cada vez se debería y se va a fortalecer mucho más. Por eso quería hacer esta aclaración. Argentina está adentro del Mercosur. Gracias, Luiz. É importante esta declaração e esta aclaração. Neste momento, estamos tendo um grupo de ABIT, está tendo uma reunião com o ministro das Relações Exteriores de Brasil, falando sobre o possível acordo com a Coreia do Sul, que nós achamos que não deve prosseguir neste momento, mas devemos prosseguir com aquilo que foi cerrado com a União Europeia, com a NEFTA, porque são acordos que entendemos positivos para nossos países, para nossas indústrias, e incluso porque já havia sido cerrado, tem toda a parte de aclaração, de regras, etc., mas entendemos como positivo. Pelos outros acordos, temos que olhar com muita cautela para ver como o mundo vai se reposicionar à luz da pandemia e dos efeitos que nós veremos após a ultrapassagem da fase mais crítica, porque a superação da situação vai depender da vacina ou de algum tipo de tratamento que resolva o problema. Enquanto isso, viveremos com muitas incertezas e tentativa, erro e acerto, trabalhando para salvar as vidas e também, ao mesmo tempo, salvar o máximo possível de los negócios, porque lá adelante os empregos serão necessários para que as pessoas possam sobreviver, viver, comer, etc. O Brasil adotou um programa de voucher coronavírus para a base da população, não é uma quantia muito grande, mas permanece por 3 ou 3 meses, está ajudando bastante, é um cheque direto de R$600, que agora com o câmbio como está, digamos que vale $100. Digamos que vale $100. E está atingindo algo como 100 milhões de pessoas, quase 100 milhões de pessoas. Não é, de novo, uma quantia grande para uma pessoa, mas ajuda bastante num momento em que há perda de empregos. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Los acuerdos firmados hay que respetarlos y hay que cumplirlos. Perfeito. Parece que Juliana tinha uma pergunta para mim, Juliana. Juliana, No, ya resolviste una parte y la otra era una pregunta comercial, que si Brasil tiene de sobra tela no tejida para exportar,
De qué tipo? ¿Tela no tejido para exportar? ¿De TNT? TNT de Sí, polipropileno. Mira, sí. hay una situación en Brasil que toda la producción de los proveedores de esta tela, como Fitesa, Berry, etc., están sold out. Y existe también una situación que hay una cierta restricción de exportación, de licenciamiento de productos médicos hospitalares diante da situação que estamos vivendo acá. Então, eles estão sold out, houve uma multiplicação de 5, 6, 7 vezes a demanda original anterior, diante da pandemia, e estes estão a full para atender todo o que o Brasil está produzindo e está necessitando neste momento. Eu creio que há uma empresa de Brasil que é fazendo uma exportação de tapa-boca de tecido, não EPI, que também está sob análise e licenciamento para ver como vai quedar isto, porque tudo está para atender as demandas médico-hospitalares do mercado local. Ok. Gracias. Fernando, tem mais algumas perguntas que a Adri queria fazer. Temos tempo, né? Um pouquinho mais? Uns 5 minutinhos. Pois não. Vamos lá. Tenho uma pergunta para Juliana. Si Juliana nos puede ayudar. Juliana, ¿tú crees que después de la pandemia el mercado americano puede llegar a ser más consumido por los proveedores latinoamericanos que los proveedores asiáticos? Pues internamente en Estados Unidos algunos gremios como la American Apparel and Footwear Association están haciendo un lobbying muy fuerte para extender el sistema generalizado de preferencias que se vence este año a países como Vietnam, Camboya y todos ellos. Por otro lado, los países latinoamericanos, sobre todo de Centroamérica y Colombia, no sé si Perú y México también, estaban haciendo presión para que Estados Unidos no extendiera estas preferencias a esos países. En este momento hay una coyuntura y es que como con la disculpa de la pandemia y de China, hay mucha presión para que se les otorgue este arancel de cero a Vietnam, Camboya, etc. Pero que si los latinoamericanos podemos llegar con un producto competitivo, yo creo que sí podríamos apostarle a que los norteamericanos preferirían el producto de la región, pero estoy especulando. En Colombia estamos un poco como optimistas y han surgido ciertos contactos y ciertos negocios últimamente, pero no sé qué pueda pasar porque en la parte política en Estados Unidos está como muy variable. Mais alguma, Adri? Tá sem microfone? Microfone? Sí, ahora sí, ¿no? Sí. Tenemos algunas más. Para todos. ¿Cómo ustedes ven el proteccionismo que se ha adoptado para la industria local en todo el mundo? Diego, ¿puede comenzar? ¿Me escuchan? Si bien es cierto que el proteccionismo en sí va en contra del libre mercado, creo que es una medida que hoy es una obligación de los gobiernos. Y segundo paso del proteccionismo puntual de cada país, y como lo venimos hablando y lo voy a seguir insistiendo porque creo que es clave, y en el proteccionismo como bloque que lo tenemos que hacer los países de Latinoamérica y trabajar en eso. Y ojalá que para siempre de esa forma, que es como debería haber. Creo que el libre mercado, si bien es el modelo económico que consideramos el correcto, ha llevado a extremos que nos han afectado ya negativamente y bueno, esta crisis va a llevar a un sinceramiento un poco más acorde a lo que debería ser en relación a esa situación. En Colombia, si bien el proteccionismo puede favorecer la industria, lo que más nos ha afectado siempre ha sido la informalidad y la competencia desleal, la subfacturación en las importaciones y la informalidad que el mismo sector
tiene dentro del país, que hay unos que venden sin impuestos, que no pagan los salarios, el que tenemos todos. Y ese nos ha afectado más que las importaciones legales de países competitivos. Entonces yo creo para nosotros es más importante una legalidad. Siendo los dos muy importantes, yo creo que con la legalidad, creando la legalidad nos ayuda. Bueno, yo coincido. Sí, perfecto. Sí, yo coincido que la mejor protección que podemos tener es trabajar en bloque y tratando de bajar los costos, como dijo antes Fernando, los costos que nos exceden, ya sea por impuestos o por tasas o por financiaciones, y poder regular que estos... Luis, você fechou seu micrófono. Não ouvimos. ¿Ahora me escucha? Agora sí. Lo que comentaba es que coincido que la mejor defensa es trabajar en bloque. Y como decía Fernando, bajar todos los excesos de impuestos y regulaciones que nos traban para poder tener mayor libertad dentro del bloque para poder trabajar y el día de mañana ser una potencia exportadora de cadena de valor, especialmente de nuestros recursos naturales. Luis, tenemos una otra pregunta de los bloques. ¿Cómo funcionaría esta acción de los países que van a trabajar estas acciones en bloque? ¿Cómo piensas que funcionaría esto? Bueno, Argentina, Brasil y el Mercosur ha trabajado con el bloque europeo y ha logrado un acuerdo. Y esto es un modelo a practicar con el resto de las negociaciones futuras. Hoy Europa es un bloque, el Mercosur es un bloque que puede ser ampliado en Latinoamérica y esto se ha negociado y se ha llegado a un acuerdo. No veo ningún motivo para que en el futuro no podamos negociar acuerdos con otros bloques. Ok. Tengo uma pergunta mais, 1 ou 2. Fernando, posso fazer mais umas perguntinhas? Pode fazer mais 2 perguntas para a gente caminhar para o encerramento. Ok. Bueno, esse é para todos, ¿sí? ¿Cómo ustedes ven el tema del medio electrónico? Del punto de vista de los comerciantes, ¿creen ustedes que ellos van a migrar más sus negocios a las plataformas electrónicas? Pela orden, Diego, Juliana y Luis. La tendencia actual y lo que aparentemente por esta situación de la necesidad de un distanciamiento social es que los negocios vayan migrando hacia el e-commerce. Como dije en un inicio, realmente yo particularmente y hablando con nuestro equipo y con la gente de comercio, tenemos ciertas dudas de efectivamente cómo se va a dar eso. Puede ser que haya una migración bastante pronunciada hacia el comercio electrónico, o puede ser de que la gente después de esto tenga de nuevo la necesidad de salir a compartir, a socializar. Va a depender mucho de cómo va avanzando la enfermedad y como Fernando reiteró en varias ocasiones, el horizonte no es más que de una semana. Yo particularmente creo que va a haber un equilibrio en relación al sistema de comercialización y la gente no se va a volcar exclusivamente al e-commerce. Sí va a haber una pronunciación, pero definitivamente la gente ávida del relacionamiento social, una vez que esto termine, va a volver a los centros comerciales y va a volver a las tiendas, a esa experiencia de compra que es parte del ser humano. Esa es mi posición al respecto. ¿Alguna cosa más, Adriana? Sí. ¿Cuál es el papel de las ferias de negocios en la recuperación del sector? ¿Cómo se preparan los países para reanudar esos eventos? Eso es importante. Bueno, aquí en Colombia, me tomé la palabra, aquí en Colombia están planeando hacer la Feria de Colombia Moda de manera virtual. También se hizo la rueda de negocios que hace ProColombia, pues que la hizo hace un mes, que era Magic, todo eso la hicieron virtualmente.
nosotros ya, pues yo sí creo que sí va a aumentar bastante el canal de ventas electrónicas después de esto, con la experiencia que se está teniendo. De hecho, también, por ejemplo, el viernes va a haber un marketplace con las grandes cadenas y la industria. Ya la Andy creó en compañía de, bueno, también creó un marketplace muy grande para poder ofrecerse todos los productos de la industria ahí. Entonces nosotros, yo sí creo que estamos migrando hacia esa metodología, honestamente. Fernando? Tem mais que comentar sobre as férias, porque Colômbia tem uma grande feira, um evento de importância mundial, que é Colômbia Tex e Colômbia Moda, e que atrai muita gente, e os modelos tradicionais de feira, enquanto não tivermos uma solução clara para o coronavírus, o Covid-19, isto impacta tremendamente em todos os movimentos, que a digitalização vem pelos modelos tradicionais, corredores, stands, etc. E há outras preocupações também que estão chegando a nós, que não sei se estão chegando a você também, tipo, pessoas com um pouco de receio de provadores de roupa. Será que o vírus fica a roupa por quanto tempo? Estamos estudando para clarear essa coisa. Outra pergunta que nos chegou também, como manejar os representantes comerciais, os vendedores com as muestras em tecido que são tocadas, que são mostradas, como isto se dará pós-pandemia com segurança. Quer dizer, tem detalhes que parecem que não estão presentes, mas quando começa a trabalhar, começa a debater-se com questões que não estavam inicialmente pensadas e que estamos tentando encontrar caminhos ou respostas, porque não é uma resposta pronta para todo. Então, também teremos que nos adaptar como vender, como os vendedores vão chegar, como vão tocar no produto, como o consumidor entra na... Já há lojas abertas e já há considerações que o vírus não fica, que você... O problema é ele não pula em cima de você, você teria que tocar nele, levar a mão nas bocas, ao nariz, ou aos olhos. Pero isso tudo cria, digamos assim, desconfiança e que precisa ser aclarada por nós, pelas associações, pelas entidades setoriais. Como vem um pouco disso? Bueno, creo que evidentemente nos vamos a tener que ir adaptando paso a paso a lo que se vaya dando, porque no hay nada escrito en todo esto y vamos a tener que ir improvisando y viendo las reacciones de cada tema. Espero que podamos seguir disfrutando de Colombia Tex por mucho tiempo más y de Colombia Moda, y que no tengamos que ser solo virtuales, sino que podamos vernos y podamos abrazarnos como era antes y darnos la mano. Eso lo espero profundamente. Perfeito. Bien. São 17h45 hora de Brasil. Colômbia está 2 horas adelante, não? Atrasado. 2 horas a menos, está com... Agora aí são 15h45. Argentina está junto com o Brasil, não? Correcto, sí. Paraguai também, no Paraguai é uma diferença? Paraguai é uma diferença, não? Paraguay tiene 1 hora menos. Então, okay. 16h45. Tivemos 1h45 de conversa, de discussão, creio muito produtivo, muito ilustrativo para todos que estiveram conosco. E para encerrar, normalmente eu peço a todos que estão conosco para dizer um assunto, um tema e uma palavra, preferencialmente algo que estimulante para nossos participantes da live. Quer dizer, um assunto, um tema, uma palavra. Não precisa ser tão curto, pero algo que inspire, que venha de dentro para sairmos para daqui com os problemas conhecidos, algumas soluções encaminhadas, pero também com a esperança de que teremos dias melhores. Diego. Bueno, primero que nada, yo le deseo a todos, Fernando, a todos ustedes y a todo el mundo salud, que es lo primero que necesitamos hoy, y esperanza de que efectivamente vamos a salir de esto. El mundo ha salido de peores situaciones y existe todavía. Se reinventó la economía, se reinventaron las industrias, se reinventó la sociedad.
esto va a pasar, con seguridad va a pasar, confío que va a pasar en menor tiempo de lo que esperamos. Y bueno, y desearles una vez que hayamos pasado eso, por supuesto, trabajo y que siga la salud para todos. Gracias. Luis. Bueno, comparto los deseos de salud para todos y que nos cuidemos, eso es lo primero y primordial. Y el comentario para adelante es que el día 19 de marzo, cuando hicieron la cuarentena en Argentina y cerraron todas las industrias, un amigo me preguntó cómo lo veía y yo le dije que mi empresa el 19 de marzo era como que quebró. Y a partir de ahí, todos los días vamos a ir mejorando porque nos gusta ser ganadores y no perdedores. Entonces, en mi cabeza el 19 de marzo perdí todo y todos los días estoy recuperando algo más. Todo lo que viene es bienvenido y todo lo que llega va a ser bien apreciado. Todos los días un grano de arena para llegar al objetivo. Esto se lo deseo a todos. Pasemos a ser ganadores. Lo que perdimos ya se perdió. Ahora busquemos ganar. Muito bom, Luis. Juliana. Yo igual que todo, salud, positivismo, y el mensaje es unión, que nos unamos no solo en cada país internamente, sino en el bloque, en toda América, y nos comuniquemos para que salgamos adelante, complementémonos, y de esto vamos a salir. Muchas gracias a todos. Um gosto muito grande e fica combinado acá que não deixaremos que a bonança nos separe. Sí. Vamos construir e já vamos agendar uma reunião próxima para daqui uns 3 meses, independentemente de nossos contatos mais a miúde, para falarmos um pouco do que estaremos vivendo neste período que não temos a menor ideia, pero certamente estaremos numa outra fase, num outro momento. Se todos concordarem, já vou pedir para depois organizar isto como uma forma de nos mantermos mais próximos, mesmo que não possamos nos abraçar, nos cumprimentar fisicamente, pelo que nós possamos nos ver e dialogar para fazer o melhor para nossas indústrias e para nossos países. Muito obrigado a todos e muito obrigado principalmente a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Uma boa noite, quase boa noite, ainda é uma tarde, e eu aprendi muito e gostei muito da interlocução com todos os companheiros de Colômbia, Argentina e Paraguai. Um gosto, até breve, e que a saúde nos acompanhe sempre. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, Fernando, y a los colegas. Muchas gracias. Adiós. Gracias.